El rabino Harold Kushner escribió el libro When Bad Things Happen to Good People, cuando cosas malas le suceden a la gente buena. En este libro, él cuenta la historia de su hijo de 3 años al que le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que significaba que el niño solo viviría hasta los primeros años de su adolescencia. En este libro, el rabino Kushner hace una reflexión sobre la pregunta más difícil de la vida: ¿por qué Dios? El libro se escribió como una reflexión sobre las dudas y los temores que surgen cuando ocurre una tragedia en la vida de la gente. Probablemente todos le hemos hecho a Dios esa pregunta: ¿por qué a mí? Recuerdo que cuando mi madre estaba cerca de morir, ella me dijo una vez: no entiendo por qué me está ocurriendo esto a mí. Soy una buena persona, soy una buena cristiana. Recuerdo haberle contestado: mami, no sé. Pero ciertamente podemos decir muchas respuestas ante una pregunta como esta. Hay una razón para todo, he escuchado yo decir. Dios tiene un plan con todas las cosas. Sin embargo, estas respuestas no responden la pregunta ¿por qué? Siempre pienso que la pregunta ¿por qué? Es una pregunta para el día que nos encontremos con la presencia de Dios. Y ya directamente podamos preguntarle a Dios por qué. En el libro de hoy, el libro de Job, habla sobre algo similar. Job está reflexionando sobre lo que le está sucediendo en su vida. En este libro, el libro de Job, el cual se encuentra escrito en la sección Ketuvim de la Biblia hebrea y en los primeros libros poéticos del Antiguo Testamento en la Biblia cristiana, vemos cómo ocurre la vida de Job. Es un libro en el cual los eruditos piensan que se escribió entre los años 7 a 3, los siglos 7 al 3 antes de Cristo, y es un autor anónimo, no se sabe realmente quién lo escribió. Se piensa que fue un israelita que estaba escribiendo sobre la historia de la fe de Israel en el sur de Edom y el norte de Arabia. El autor hace también referencia a lugares tan distantes como Mesopotamia y Egipto, pero en el libro lo que él está abordando es el problema del mal, proporcionando una teología a la luz de la vida del protagonista, que es Job. El libro entonces está haciendo una narrativa con diálogos y monólogos poéticos en el cual Job reflexiona sobre las cosas que le están sucediendo en su vida. El libro o el texto de hoy se encuentra en Job 1:1 y Job 2 del 1 al 10. Comienza así. En el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Si vemos el verso 2 dice: tenía 7 hijos y 3 hijas. El texto comienza con una descripción de la vida de Job, una descripción de quién era Job. Lo describe de esa manera. Y pasamos entonces al capítulo 2, brincamos allá, para ver qué es lo que le sucede en este lugar a Job. Y vemos también que ahí comienza esta sección con una interesante conversación entre Dios y Satanás. Escuchemos. En otras ocasiones se presentaron ante el Señor sus servidores y también llegó Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó: vengo de andar recorriendo la tierra. El Señor le preguntó: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre de conducta intachable, no le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú me incitaste a hacerle daño y a que sin ningún motivo lo arruinara, y aún así él sigue siendo un hombre intachable. Sinceramente, creo que el escritor de este libro fue un escritor bastante interesante y fantasioso. Me pregunto yo si realmente lo que él está diciendo fue real. Dios conversando con Satanás y alardeando de lo fiel que era Job. Realmente
no puedo realmente opinar, no estoy muy segura de que el Dios que yo adoro haya actuado de esa manera. Creo que el escritor del texto más bien está tratando de explicar el bien y el mal y lo que se le ocurre es como una especie de metáfora. Ustedes recuerdan cuando Jesús hacía metáforas en el Nuevo Testamento explicándole a la gente cómo comportarse. Había la metáfora de la parábola de el grano de mostaza, está la parábola de la, la hierba mala que nace en la roca y así sucesivamente hay muchas metáforas o muchas parábolas que Jesús utiliza para explicarle a la gente cómo deben ellos de vivir. Para mí que realmente aquí lo que está sucediendo es realmente lo mismo. El autor está utilizando una historia de un personaje llamado Job. En esta historia él trata de explicar de dónde provienen el bien y el mal en la vida de un ser humano. Así que al reflexionar en este texto me recuerdo también cuando mis profesores de seminario me decían, el libro realmente es una novela y presenta una historia ficticia en la cual se está tratando de entender el bien y el mal. Si ustedes recuerdan, las historias en la antigüedad se pasaban de generación a generación. Si recuerdan la historia, por ejemplo, cuando Abraham tenía a su hijo Isaac, perdón, Isaac aprendía la genealogía con un bastón que utilizaba Abraham para que él pudiera ver las diferentes generaciones, ¿verdad? De dónde venía. Y así es que ellos enseñaban a conocer la historia de su pueblo, la genealogía. Pues así pienso que esta historia también pasó de generación en generación y quién sabe, no sé si fue cierta, no sé si fue ficticia, pero lo importante es la enseñanza que proviene de este texto. Entonces, en esa conversación, Dios le dice a Satanás que si ha visto a su hijo Job y cómo él ha actuado en una manera fiel. Entonces continúa el texto de la siguiente forma, pero Satanás le respondió al Señor, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar su pellejo, pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Así que Satanás, según el autor, le está diciendo a Dios que tiene que tocar la piel, el cuerpo de Job para que vea cómo Job falla en su creencia. Si nosotros entonces vemos esto, estamos viendo un personaje, sea Satanás o sea otro personaje del mal, que está tentando a Job y está tentando a Dios. Si nos recordamos cuando Jesús está en el monte orando, Satanás viene y se presenta ante él y le dice, todo esto te daré si arrodillado me adorares. Y entonces le dice, si tienes hambre, toma uno de estas rocas y conviértela en pan. O le dice también, ¿por qué no te tiras o te caes por esta montaña y Dios enviará sus ángeles a que te salven? Y Jesús le responde, aléjate de mí, Satanás. Así que vemos un personaje de tentación, un personaje que está provocando a Job y a Dios. Entonces dice que Dios le respondió, entonces de esta manera, ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Soy de acuerdo al autor, Dios entonces da permiso para que Satanás tiente a Job. Básicamente le da permiso para que lo lastime, para que lo pruebe, como una vez hizo también con Jesús, pero no podía matarlo. Continúa el texto diciendo, Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de la cabeza a sus pies. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Así que vemos a un Job que está siendo tentado, pasando una prueba muy dura. Es tan dura que
no la podía tolerar. Dice que se rascaba con pedazos de tejas. Dice que Job aún siguió creyendo. Y vemos que entonces entra como personaje la esposa de Job. El autor muy interesantemente dice la esposa, pero no da un nombre. Así que vemos aquí un poco de cultura judía en esta parte del texto, donde realmente pues se presenta a la mujer como la tentadora, como el instrumento de Satanás, como pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Que fue la mujer la que lo tentó. Y entonces debemos recordar que en la antigüedad pues las mujeres no eran muy valiosas y no eran tan valiosas como eran los hombres. Así que vemos un poco de cultura en esta parte del texto. Dice el texto así: su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a tu Dios y muérete. Así que vemos una mujer que no está apoyando a su esposo, al contrario, lo está eh, tratando un poco mal. Y no vemos una mujer que es ejemplo de la mujer virtuosa, sino vemos una mujer que, como Eva, es la tentadora. Entonces se presenta aquí pues un caso, ¿verdad?, como cultural. Más adelante entonces vemos la respuesta de Job. Dice entonces el texto: pero Job les respondió: hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así, dice el texto, Job no pecó ni de palabra. El actor termina alabando la fe de Job, diciendo que no dijo nada en contra de Dios. Recuerdo que durante mis días de seminario estudié más de la cultura judía, y una de las creencias era que todas las cosas provienen de Dios, lo bueno y lo malo. Aquí es donde podemos llegar en términos al significado teológico del texto. La teología ha cambiado a medida que se ha desarrollado el cristianismo. Nosotros entonces creemos lo que Jesús predica: un Dios que es bueno con nosotros, un Dios que envía bondad hacia nosotros en medio y a pesar de la adversidad. Pero no necesariamente esa adversidad proviene de Dios. Sin embargo, Dios camina con nosotros en medio de todas las cosas. Eso es el mensaje de hoy. Quiero que recuerdes que en medio de tu dolor, en medio de tu adversidad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, Dios está contigo. Dios no te va a dejar. Dios caminará contigo hasta el día que nos encontremos con Dios en su presencia. No importa lo que estés viviendo, podrás estar viviendo tristeza, podrás estar viviendo una tormenta, podrás estar viviendo duelo. Dios está contigo. Dios está con todos nosotros. Porque Dios nos amó tanto que nos escogió a todos para recibir salvación, amor y gracia. Así que hoy te invito a que pienses en este mensaje. Las cosas malas le suceden a gente buena, no sabemos por qué. Todas las cosas no necesariamente son buenas en nuestras vidas, como en el caso de Job, pero a pesar de todo esto, Dios caminará contigo y conmigo. Así que recordemos este mensaje al participar hoy de la mesa del Señor. Dios te bendiga.